Guantánamo es una de las bases militares más polémicas de Estados Unidos. Está ubicada en la isla de Cuba y se ha convertido en una cárcel de inmigrantes ilegales. Desde 1903, Estados Unidos arrendó este espacio y anualmente paga cerca de $4.000 al gobierno cubano, que por cierto asegura nunca haber recibido ni $1 como parte de pago. Recibimos en el estudio a Harley Monseguilemán para que nos cuente más sobre la base militar Guantánamo. Adelante, Harley. Muchísimas gracias, siempre es un gusto acompañarlos en la emisión meridiana del noticiero. Bueno, para arrancar hay que decir que esa base militar fue conocida por albergar a migrantes en la crisis de los balseros de los años 90, no sé si lo recuerdan. Desde ese momento se convirtió en una base militar muy controversial. Revisando la historia, nos encontramos que en 1959, tras el establecimiento de relaciones entre Cuba y la Unión Soviética, esta base no era bienvenida. El presidente de Cuba para ese momento, Fidel Castro, ordenó el corte del agua de inmediato. Justamente miles de minas rodearon la base militar por órdenes del gobierno de los Estados Unidos. Se hizo imposible penetrarla vía terrestre. Desde el año 2002, Guantánamo pasó a ser no solamente una base militar, sino que se convirtió en una cárcel de máxima seguridad para terroristas, la mayoría de ellos detenidos en Afganistán. Por cierto, en marzo del año pasado se dieron a conocer estas imágenes. Se veía cómo viajaron y cómo fueron los primeros días los acusados por los atentados del 11 de septiembre. Se escucharon rumores de que incluso los detenidos recibían abusos, malos tratos. Y aunque Barack Obama prometió cerrarla, no pudo hacerlo. Se conoció que la mayoría de los presos fueron enviados a cárceles de otros países y al finalizar su último mandato, en la base solo quedaban 15 detenidos. En el año 2025 llega Donald Trump al poder. Poco después comienza a ejecutar el plan que prometió desde su campaña contra los migrantes. Entre otras cosas, ha dicho que en Guantánamo hay 30.000 camas para los denominados delincuentes migrantes. El pasado 5 de febrero, las noticias reseñaban lo siguiente. Aquí tenemos un titular de La Voz de América. 10 de los primeros migrantes enviados a Guantánamo eran miembros del Tren de Aragua, según la Casa Blanca. Es decir, se confirmaba la llegada de aviones militares a la bahía de Guantánamo. Actualizando la información, nos encontramos que el 14 de febrero, es decir, no hace sino algunos días, EFE publicó que Estados Unidos había enviado más de 100 migrantes venezolanos a Guantánamo. Aunque la administración de Donald Trump no dio detalles de los detenidos, se supo que 3 de ellos fueron arrestados durante una cita migratoria. También surgen muchas interrogantes, como por ejemplo, si es legal el traslado de migrantes a territorio cubano, cuánto tiempo estarán ahí, tendrán acceso a servicios legales o sociales, preguntas que hasta ahora no tienen respuesta. Ahora bien, ustedes en casa seguramente también se estarán preguntando, bueno, pero si el gobierno de Cuba dice que no recibe el pago por el arriendo de Guantánamo y ha solicitado en diversas oportunidades el desalojo del territorio, ¿por qué los Estados Unidos no respeta esa soberanía? Bueno, esa respuesta sí la sabemos y se las vamos a comentar de inmediato. Hay un acuerdo firmado entre ambos países y uno de los puntos muy importantes, por cierto, dice que para que se pueda dar el desalojo de la base militar, ambos deben estar de acuerdo. Y como hemos visto, Estados Unidos tiene cero intenciones de salirse de ese espacio que le pertenece a Cuba. Nosotros, por supuesto, vamos a estar bien atentos a cómo se van desarrollando las noticias en los próximos días para llevarles a ustedes los detalles. Gracias, Harley. Gracias a ustedes. Reporte y un comentario. No subestimen a los americanos, a los estadounidenses.